Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. Falta o sobra. Análisis ecofeminista para una economía patriarcal. Falta o sobra. Falta o sobra. Seguimos en el aire de Eso que Falta por FM La Tribu y ya la tenemos conectada a Karina Forcinito, quien hoy además nos trae un invitado a esta mesa, a esta columna de viernes, y él es Carlos Martínez, economista, investigador docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y docente de Economía de la Seguridad Social en la UBA. Hola Cari, hola Carlos, ¿cómo están? Bienvenidos, estamos felices de contar con tu presencia, Carlos, que además es un especialista en el tema. Ahí le quiero dar la palabra para no ocupar el espacio, para que él también pueda aportar su mirada sobre lo que está ocurriendo en materia previsional en el país, que es muy importante. ¿Qué opinás vos, Carlos, de esta situación, tanto de lo que acaba de ocurrir en Santa Fe, con la reforma previsional de último momento, con, bueno, a espaldas de la población, porque fue una cosa brevísima y generó unas reacciones muy violentas con justa razón, y efectivamente me parece que inaugura quizás una ola de reformas posteriores que pueden extenderse a otros ámbitos, así como el veto presidencial al ajuste que había propuesto el Congreso de las jubilaciones. ¿Qué opinión te merece la coyuntura? ¿Cómo la lees como especialista en el tema? Sí, es muy curioso, ¿no? Cómo uno puede ir vinculando lo provincial, en este caso de Santa Fe, y que podría explicarse o asemejarse en otras provincias, lo nacional, y también algo más, global, ¿no? En cuanto al mismo objeto que estamos analizando, que es la seguridad social en Argentina, ¿no? En ese sentido, me parece que la reforma de Santa Fe se da prácticamente en paralelo al veto presidencial, y es curioso porque en alguna medida se adelanta, ¿no?, en su sanción a esa no insistencia de la Cámara de Diputados. Se da prácticamente a la vez, cuando de haberse aprobado la insistencia, Santa Fe hubiese recuperado un montón de recursos por el pago que se interrumpió de las transferencias nacionales a la caja provincial por el llamado régimen de armonización. Entonces, por un lado, los propios legisladores nacionales que presentan a Santa Fe del PRO votaron en contra de que la propia provincia decidiese dinero, y por no decidir ese dinero argumenta que tiene que hacer esta reforma, ¿no?, esta emergencia, lo cual también es bastante curioso, porque si uno ve los números de la Caja de Santa Fe, va a notar que exactamente en el mes que asume el actual gobierno, en diciembre de 2023, el gobierno provincial de Puyaro, hay un cambio de criterio en la contabilización de los recursos por aportes y contribuciones, que por una cuestión meramente contable hace parecer como que la situación del año 2023 es dramática, cuando en realidad no lo era particularmente, y eso un poco se utiliza como excusa para avanzar con esta reforma, ¿no?, que tiene el apoyo de buena parte del arco político santafesino, no particularmente del peronismo, pero sí tanto de legisladores, digamos, de socialistas, radicales y del propio PRO, ¿no? Entonces, también obviamente libertarios, ¿no? Entonces este conjunto sanciona esta reforma, que no solamente es regresiva en términos de los parámetros habitualmente modificados en estos sistemas, como puede ser la cantidad de años que se piden para jubilarse, cuánto se paga, cuánto se sustituye el salario de la base salarial como futura jubilación, o a qué edad se puede jubilar una persona, sino que hacen cambios que son de una perspectiva de género más inéditos, como la limitación del derecho a pensión, ¿no?, que eso es algo que hasta ahora nunca se había visto en nuestro caso. Generalmente el derecho a pensión en algunos regímenes, por ejemplo militares o fuerzas de seguridad, estaba supeditado a que no hubiese nuevas nupcias, ¿no?, de parte, sobre todo, obviamente, de las mujeres, ¿no? Pero en líneas generales eso no pegaba, porque la gente no se casaba y listo, digamos, entonces no era tampoco tan complicado. Ahora, en este caso, el requisito directamente es que no se puede cobrar la pensión por más tiempo que lo que duró la unión conyugal, lo cual quiere decir, por dar un ejemplo, ¿no?, que una mujer que haya estado casada o en pareja con un hombre durante 20 años, de los 20 a los 40, el hombre fallece a los 40 y ella a los 60, cuando cumple la edad justamente la adulta mayor, pierde la prestación. Entonces es bastante curioso, digamos, ¿no?
Entonces ese tipo de reforma es grave. Claro. A mí me llamó mucho la atención y por eso también es importante considerar tu lectura, esto de la solidaridad entre activos. La solidaridad que plantea aparentemente esto que aprobaron en Santa Fe entre quienes cobran mayor haber jubilatorio y quienes no. Eso tampoco tiene un precedente que yo sepa en el país, digamos. Es algo como, me parece que es violatorio de principios fundamentales de cómo está estructurado el sistema previsional, si no estoy equivocada, ¿no? Ahí, no te quiero, digamos, corregir, ¿no? Pero ahí hay un antecedente y es completamente nefasto, de alguna medida, que es el 13% de descuento a las jubilaciones, al valor de las jubilaciones que estuviese por encima de 1.000 pesos, que se aplicó en el año 2001. Si bien no era estrictamente para financiar las jubilaciones más bajas, sí se suponía que se hacía con un criterio de supuesta solidaridad, y obviamente se judicializó, fue una catarata de amparos, fue declarado inconstitucional y digamos, se tuvo que retraer muy brevemente. Lo que pasa es que el gobierno saltó por el aire antes de que eso fuese, el proceso fuese efectivo judicialmente. No fue más rápido el tiempo político que el tiempo jurídico, pero ese es el antecedente que yo consideraría más cercano. O sea, en líneas generales, otras de las reformas que implementan sí tienen antecedentes, como por ejemplo la idea de que una persona de primer sueldo se le descuenta más para financiar el sistema previsional. Eso se habitó de muchas cajas provinciales o municipales. Es una cosa, digamos, de la década de 50, que no es algo particularmente nuevo. Es extraño que se implemente en este momento histórico, pero bueno, pongámosle. Pero esto otro que vos señalás, bien, sí, aparte, ese aporte solidario igual se supone que es transitorio, mientras dure la emergencia, que justamente coincide con el actual, casi con el actual gobierno, porque terminaría en septiembre de 2027. Pero otras cuestiones como el aumento general de los aportes y las contribuciones, e incluso digamos, los cambios de los parámetros son permanentes, ¿no? Que son por ahí las que me resultan como más graves. Obviamente que lo transitorio se puede volver permanente en cualquier momento, también eso lo sabemos, pero y además, como digo, todos por una supuesta emergencia que no es tal, ¿no? Y que además se podría subsanar si Nación cumpliese con lo que legalmente está comprometido a hacer, no más allá que el decreto de necesidad y urgencia vigente lo haya suspendido. Eso, pero sería más fácil para la provincia tratar de colaborar en que ese decreto pierda validez, como acaba de perder validez el decreto de los fondos de la CIDE, o que se hubiese insistido con la ley previsional nacional que preveía ese tema, antes que ir por este otro camino, que lo que hace básicamente es castigar a distintos estamentos digamos, del empleo público, ¿no? Tanto a nivel general como en particular a los docentes y las docentes, lo cual también tiene obviamente una implicancia de género, dada la mayor participación de mujeres en ese segmento, pero también en términos simétricos, donde la participación es mayormente masculina, también castiga al régimen especial que tienen las fuerzas de seguridad, la policía y el servicio penitenciario, lo cual es mucho más paradójico, ¿no? Porque el otro día, ayer estaba la misma policía santafesina reprimiendo a gente que en buena medida estaba peleando por los derechos de la propia policía, ¿no? Porque también estaban siendo perjudicados, ¿no? O sea que la ironía es grande. Y después yo decía que hay una cuestión más global, porque obviamente que esto va de la mano justamente con ese veto que en alguna medida habilita a futuras reformas que el gobierno nacional quiera proponer, y que a su vez tiene una implicancia más global porque fue premiado ese veto y el éxito de ese veto con un cambio en el interlocutor que propone el Fondo Monetario Internacional, en este caso el pedido del gobierno. O sea que hay una intencionalidad que además se veía ya en la época del gobierno anterior, no en la acción del gobierno, sino en los acuerdos con el fondo, que todo el tiempo estaban, por ejemplo, cuando se aprobó la moratoria en el año 2023, con una iniciativa del propio Congreso, el oficialismo del Congreso en ese momento, el fondo, digamos, era muy crítico de eso y lo expresaba en sus documentos oficiales, ¿no? De evaluación del acuerdo de stand-by con Argentina. Entonces, hay una línea, digamos, histórica, particularmente encarnizada con el sistema previsional de parte del organismo internacional, en este caso que va alineada perfectamente con lo que piensa el gobierno nacional y en este caso también con el gobierno provincial de Santa Fe, ¿no? Claro, pero además esto es muy importante lo que vos estás diciendo, porque bueno, hay como un clima, también un clima internacional que favorece esto es como una nueva versión del estado de excepción y de la doctrina del shock que habilita el avasallamiento de derechos fundamentales construidos durante generaciones,
Y bueno, y efectivamente los pisos de derecho van bajando y después cuesta muchísimo volver a elevarlos. Y además en el medio, bueno, vemos las condiciones de vida de la población de la tercera edad, digamos, que cada vez se vienen deteriorando más y realmente aparece como uno de los problemas más alarmantes de esta coyuntura. No sé cómo ves vos que trabajás un poco sobre la situación de esta población. Nosotros hicimos una columna hace unos programas atrás sobre la situación un poco del haber en relación con el valor de la canasta, etcétera, pero es evidente que el gobierno está atentando contra derechos fundamentales. No sé qué grado de judicialización genera esto y si eso tiene algún grado de eficacia para la población que se ve afectada, de judicializar, porque creo que no son derechos colectivos, a pesar de que son derechos colectivos, la clase pasiva la que se ve afectada, un sector muy importante de ella. Me parece que en la justicia argentina las acciones judiciales se orientan más bien a acciones individuales, ¿no? A demandas individuales. Bueno, no sé si vos estás informado en relación con eso. ¿Tienen algún grado de eficacia o no? ¿Cómo viene siendo ese tema, Carlos, si tenés idea? Sí, ahí hay dos posibilidades, ¿no? Si bien lo que vos decís es completamente cierto, digamos, no se puede demandar contra la aplicación de una norma en términos colectivos, sino en términos individuales, sí se puede lograr, es difícil, la declaración de inconstitucionalidad de la norma, en cuyo caso la norma se cae y no se puede aplicar en ningún caso. Eso pasó en el año 2000, si mal no recuerdo, sí, con el decreto, me parece, 1306 de la Alianza, que tenía la rúbrica, obviamente, de la ministra de Trabajo de ese momento, que es la actual ministra de Seguridad, y que establecía con un criterio de género, dado que fue una de las primeras ministras de Trabajo, digamos, mujer que hubo en Argentina, una equidad de género bastante curiosa, que era elevar la edad jubilatoria femenina para equiparla con la masculina, entre otros parámetros, ¿no? Y como era un decreto, que justamente se suponía que no podía modificar una ley, más allá de esta cuestión de los DNU, que luego se ha reglamentado, fue declarado inconstitucional y un amparo impidió su aplicación durante años, ¿no? Hasta que finalmente se derogó. Estuvo muchos años suspendido directamente en su aplicación. Entonces, eso se podría llegar a lograr, pero lo más conducente, lo más habitual es hacer una demanda individual, que obviamente a medida que los fallos se van dando, los siguientes fallos son casi automáticos, porque hay un precedente importante, y esa demanda tiene dos componentes, ¿no? Un componente es el stock, digamos, de todo el tiempo que se estuvo vulnerando el derecho y se estuvo pagando de menos, que eso es lo que es más difícil de cobrar en la realidad, ¿no? Porque se suele pagar con bonos, se paga con mucho retraso, entonces hay un montón de problemas. El flujo es más interesante, más inmediato, que es que el jubilado se le empieza a liquidar como corresponde según ese fallo. Eso es más o menos automático, una vez que el fallo se produce, se le empieza a liquidar según corresponda, una vez que el fallo queda firme, ¿no? Pero el pago del retroactivo es más difícil, o sea que conseguir un monto de dinero importante, justo obviamente, es más difícil de percibir. Pues conseguir que la jubilación se actualice a algo más razonable es un poco menos lento, ¿no? Pero igual es un proceso que dura años, obviamente. Buenísimo todo lo que nos contás. La verdad que creo que, no sé, Maylén, qué opinás vos, pero me parece que aporta un montón a leer un poco la coyuntura, porque resulta muy difícil, es muy brusco todo, los cambios son demasiadas cuestiones importantes en la misma semana, sumada a la represión terrible que se observó en la plaza, particularmente el miércoles. Y bueno, y ahora la situación de Santa Fe. Entonces nos parece fundamental tratar de dilucidar mínimamente qué es lo que está ocurriendo, qué implicancias y qué se podría hacer frente a esto en el corto mediano plazo. Muchísimas gracias, Carlos. No sé si quizás Maylén quiere comentarte algo, pero estamos muy agradecidas de tenerte con nosotros, con nosotras, y esperamos poder volver a convocarte. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, siempre un gusto estar aquí en la tribu, así que cuando quieran. Bueno, muchísimas gracias y Maylén, muy agradecida también por el espacio. Nos vemos la próxima. Saludos a la audiencia también. Nos encontramos pronto en una nueva columna de Falta o Sobra. Gracias, Carlos, economista, investigador, docente del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, junto a Cari Forcinito, en este debate que seguimos teniendo respecto de la reforma previsional que va avanzando en todo nuestro país, básicamente, a nivel nacional y a nivel provincial. Gracias a ambos. Nos encontramos pronto, Cari.